Y la semana pasada nos enteramos de una noticia que obviamente nos llama la atención y nos interroga, nos interpela para saber qué es lo que está pasando realmente con la causa Santiago Maldonado, porque reabrieron la causa y parece que están investigando ahora el abandono de persona, un hecho que en realidad por un lado parece ser que se investiga por el lado de Gendarmería, pero desde el gobierno parece que lo dicen como que podría ser más porque lo abandonaron los mapuches. Bueno, cosas que queremos enterarnos un poquito más, y para saber sobre este caso estamos conversando con Sebastián Premichi, que es el periodista y autor del libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado. Sebastián, perdón, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien, gracias por atendernos. Todo bien. Bueno, ¿cómo tomaste esta reapertura de la causa? Mirá, me agarró con un dejo de optimismo. Espero que dure y se vaya concretando en hechos. Me parece que lo central del fallo es que determina que la investigación no estaba agotada, efectivamente no estaba agotada, y establece la necesidad de investigar un nexo de causalidad entre lo que sucedió con Santiago y el operativo represivo. No es del todo taxativo en decir, bueno, la causalidad va por este lado, y deja abierta un poco esa idea de los propios compañeros de Santiago, pero me parece que eso es para no terminar jugando todas sus fichas a favor de una hipótesis. El fallo claramente abre la posibilidad de investigar a la Gendarmería, que es lo que nunca hizo Gustavo Lieral ni Guido Tranto. Lieral había sacado la causa diciendo que Santiago Maldonado había muerto solo, sin siquiera estar rodeado de gendarmes, y queda comprobado con esta sentencia que no es así. Santiago Maldonado desaparece y muere rodeado de gendarmes. De hecho, en el libro yo lo reconstruyo, pero hay un montón de elementos probatorios que permitirían determinar con nombre y apellido qué gendarmes estuvieron en el río ese día y quiénes lo corrieron a Santiago. Me parece que se abre la oportunidad de determinar este nexo de causalidad, que es un poco el que la Cámara pide que se investigue. Obviamente Bullrich va a decir eso. Bullrich arranca la causa diciendo que no existía evidencias de la presencia incluso de Santiago Maldonado dentro del territorio, que los gendarmes no habían llegado al río, que los vehículos no habían ingresado tan cerca del río, y todo eso que fue diciendo fue mentira. Acordate otra de las frases de Bullrich. Bullrich hace poco dice que efectivamente la Gendarmería lo persiguió a Maldonado, y si él se hubiera entregado hubiera estado detenido 5 horas y salía libre. Es decir, la propia Bullrich reconoce la persecución de la Gendarmería. Entonces, ¿en qué cabeza cabe pensar que la causalidad tiene que ver con los compañeros y compañeras de Santiago que huyeron de la Gendarmería ese día? Por lo tanto, creo que se abre la posibilidad de investigar realmente a esa fuerza y a partir de ahí empezar a ver las distintas responsabilidades políticas. Yo sostengo que esto fue un crimen de Estado, más allá de la calificación penal que tenga, porque se planifica la represión, se la ejecuta y luego se encubre. ¿Cómo encubre el gobierno? Bueno, no dejando que se investigue a la Gendarmería. Encubre, por ejemplo, enviando agentes de inteligencia de la Gendarmería a Esquel a plantar la pista del puestero de Puyén, no sé si se acordarán ustedes, aquí indicaba que Maldonado era un miembro de la RAM. A esos mismos agentes de inteligencia los mandan a Temuco, Chile, para hacer inteligencia con el Estado chileno en relación al caso Maldonado. Esos son elementos de encubrimiento que para mí van a empezar a desarmarse o desanudarse una vez determinado cómo fue esa represión que determinó la desaparición y muerte de Santiago. Esto de que, digamos, esta Cámara de Apelaciones haya reabierto la causa, ¿puede ser, por ejemplo, anulado por alguna otra instancia, digamos, por la Corte Suprema o algo por el estilo? Te lo pregunto judicialmente porque no conozco bien cómo es el tema. No, la Cámara le ordena a la primera instancia seguir investigando. Yo supongo que puede haber alguna apelación a esa decisión y eso irá alzada, pero generalmente lo que sucede es que el juez de primera instancia va a tener que retomar la investigación, y ahí lo que va a suceder seguro es la recusación del juez. Esto tiene distintos caminos. Obviamente pueden apelar, puede ir a casación y eso puede ir a Corte Suprema, y después la Corte Suprema puede llegar a determinar que sea el juez de primera instancia.
sucede, sí, puede pasar eso, puede pasar que tenga que definir la corte en un momento y después el juez de primera instancia vuelva a tomar el caso o no y los plazos se alarguen. De todas maneras, sí, es claro el mensaje de que la investigación estuvo mal hecha y hay que seguir haciéndola. Sí, ya de por sí también, digo, esto, insisto, mi desconocimiento judicial, ¿no? Pero el hecho de que se deje sin efecto el sobreseimiento del gendarme Chazú ya es una buena noticia de por sí. Bueno, eso creo que atenta contra la hipótesis que quiere enarbolar Bullrich diciendo que se apunta a los mapuches, digo, si el sobreseimiento de la persona que se autoimputó fue apresurado según la Cámara, y bueno, es por algo. En mi reconstrucción yo digo que Echazú es uno de los gendarmes que lo acorrala a Santiago Maldonado, junto con otros dos, por lo menos, identificados. Sí. Entonces hay elementos para seguir investigando y por eso le revoca el sobreseimiento a Echazú, porque no se lo investigó tampoco. Más allá de los exámenes físicos que se hicieron y demás. Fue todo muy superficial cómo se manejó la investigación. Superficial en el sentido de que no se fue al núcleo, y el núcleo era el accionar de la gendarmería dentro del territorio, todo el accionar. Porque lo que hizo Liedal fue decir, bueno, la autopsia determinó que se ahogó, los gendarmes dijeron que nunca se lo llevaron, entonces como el cuerpo no tiene signos de golpes ni nada, listo, no hubo desaparición forzada, listo, se acabó todo. Investigó solo eso, y con eso concluyó su investigación. Y la Cámara le está diciendo, no, bueno, el juez siguió una única hipótesis, lo que se tiene que hacer ahora es ver si hay otras hipótesis delictivas. Ni siquiera habla de abandono de personas. El abandono de personas es un poco también la estrategia del gobierno, para poder llevarlo al lado de los mapuches, pero un abandono de persona puede derivar en un homicidio. Y ahí son los gendarmes los que estuvieron disparando dentro del territorio. El testimonio de Lucas Pilquimán, que se tiene que volver a hacer, habla de disparos de 9 milímetros, con armas 9 milímetros. Había gendarmes que tenían sus armas reglamentarias 9 milímetros, eran los conductores de los vehículos que descendieron, que estuvieron en el mismo lugar donde estuvieron los gendarmes que llegaron al río. Bueno, esos son elementos para investigar y poner dentro de la reconstrucción que se tiene que hacer. Claro, tal cual. Sí, bueno, una de las cosas que la Cámara había reclamado era investigar las lesiones que había tenido Santiago, ¿no? Y un montón de cosas más que en realidad todavía como que dejaron pasar en la primera investigación. Sí, se tienen que hacer algunas pericias más sobre la autopsia que habían sido solicitadas por la familia para entender un poco más ese contexto. De todas maneras, la reconstrucción también la pide la Cámara, y ahí es donde entraría este contexto, un poco lo que estamos conversando ahora de el rol que tuvo cada gendarme, qué lugar ocupó y demás. Sebastián, ¿cómo te sentís vos en cuanto a la posibilidad concreta de que finalmente la investigación avance y se llegue a una conclusión similar a la que vos ya pudiste plasmar en un libro? Sí, primero no es una satisfacción que se concluya lo mismo que yo pude haber plasmado. Me parece que son piezas de rompecabezas que se van juntando y yo este trabajo me lo he tomado como muy personal, en el sentido que le he puesto mucho el cuerpo, le sigo poniendo mucho el cuerpo, y que se puede avanzar un poquito más. No me tiene que hacer bien a mí, me tiene que hacer bien a la familia. Yo lo primero que hice fue mandar un mensaje a Sergio y a Carolina, que es la mujer o la compañera de Germán Maldonado, para que le transmitiera a toda la familia, digamos. Es un paso pequeño pero enorme, parece que va por ese lado. Claro. Después de mucho tiempo hay una gran certeza dentro del expediente, que es la investigación no se ha agotado. A partir de ahí se llevará tiempo, pero hay posibilidades de empezar de cero y hacer un planteo de cero. Para mí eso es muy relevante, teniendo en cuenta que todo lo que está dentro del expediente apuntó a plantar piezas falsas, encubrir a la gendarmería, encubrir al gobierno. Bueno, hay posibilidades. Sebastián, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Sebastián Permichi es periodista y autor del libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado, por esta reapertura de la causa, que bueno, por lo menos ahora se vuelve a investigar y veremos cómo avanza, de acuerdo a lo que decida la Cámara Federal de Apelaciones.